Marzo de 1943, en las aguas heladas y grises del Atlántico Sur, a más de 600 kilómetros de la costa patagónica. El cabo segundo Mateo Rossi, un pibe de 19 años del barrio de La Boca, sin más educación formal que el secundario a medio terminar, estaba de guardia en la cubierta del destructor Ara Buenos Aires. Llevaba 47 días en el mar, 47 días viendo nada más que un horizonte infinito y hostil. En ese tiempo, la neutralidad argentina se había vuelto una ficción frágil. 14 buques mercantes con bandera de países en guerra habían sido enviados al fondo del océano en estas aguas que su gobierno insistía en llamar zona de seguridad. Peor aún, el recuerdo del vapor Río Tercero, un mercante argentino hundido por un torpedo alemán el año anterior, era una herida abierta en la memoria de cada tripulante. El mar era un coto de caza para los U-Boot, los lobos grises de la Kriegsmarine, y ellos, la Armada Argentina, tenían la orden de patrullar, de mostrar el pabellón, pero no de combatir. Una orden que a Rossi le sabía a impotencia. El sonar del Buenos Aires a veces cantaba con fantasmas, ecos metálicos que se desvanecían en la inmensidad. El radar, una tecnología nueva y caprichosa, no veía nada bajo la superficie. Los U-Boot atacaban, se sumergían y desaparecían como espectros de acero, dejando tras de sí solo manchas de aceite y los restos de sus víctimas. Rossi desvió la mirada hacia unas latas de pintura alineadas junto a la torre de control. Pintura gris naval, con base de óxido de zinc, destinada al mantenimiento rutinario de la cubierta. Nada especial. Pero en la mente de aquel muchacho, curtido por el sol del riachuelo y el viento del sur, acababa de nacer una idea. Una idea tan simple, tan de pibe de potrero, tan absolutamente estúpida, que quizás, solo quizás, podría funcionar. Eran las 11:23 de la mañana cuando Mateo Rossi, con el corazón martilleándole en el pecho, se cuadró frente al capitán de fragata Jorge Videla, el comandante del destructor. Videla era la encarnación de la Armada, un veterano con 20 años de servicio, de una familia de estirpe militar, cuya mirada fría parecía capaz de medir la profundidad del océano. Estaba inclinado sobre una carta de navegación, el peso de una guerra no declarada dibujado en las líneas de su frente. Mi capitán, con su permiso. Tengo una propuesta sobre los submarinos alemanes. Videla ni siquiera levantó la vista. Su voz sonó seca, cortante como el viento patagónico. Rossi, vos sos cabo segundo. Tu trabajo es baldear la cubierta y mantener el bronce reluciente, no andar craneando tácticas antisubmarinas. A ver, ilústrame. El pibe tragó saliva, el acento porteño apenas disimulado por la formalidad militar. Señor, sé que va a sonar a una pavada, pero... ¿y si usamos la pintura? Ahora sí, Videla levantó la vista. Sus ojos grises, fijos en el joven marinero, eran dos témpanos de hielo. Pintura. Sí, mi capitán. Pintura gris. La tiramos al mar, justo donde creemos que está el submarino. Si un U-Boot está sumergido y saca el periscopio para mirar, la pintura se le va a pegar al lente. No va a poder ver un carajo. Lo dejamos ciego. El silencio en el puente de mando fue total, denso, casi se podía tocar. 3 oficiales, hombres de mar con años de experiencia, miraban a Rossi como si acabara de sugerir que navegaran usando un barrilete. El capitán Videla lo observó durante un largo instante, procesando la audacia de la propuesta. Finalmente, habló, y su voz fue un látigo. Rossi. Esa es la boludez más grande que escuché en mis 20 años de servicio en la Armada. ¿Vos te pensás que los alemanes son idiotas? Los U-Boot no andan sacando el periscopio a cada rato como si buscaran la pava para el mate. La pintura se dispersaría en el agua en segundos. Y aunque tu plan de genio funcionara, ¿cuántos tachos de pintura te crees que llevamos a bordo, pibe? Vamos a pintar todo el mar argentino. Rossi, lejos de amedrentarse, respondió con una firmeza que sorprendió a todos, incluyéndose a él mismo. Mi capitán, tenemos casi 1.300 litros en la bodega. ¿Y los submarinos si sacan el periscopio?
Lo hacen cada 8 o 12 minutos cuando están rastreando un objetivo para atacar. Está en el manual de tácticas alemán que el crucero La Argentina capturó el mes pasado. Videla se quedó inmóvil. La expresión de su rostro cambió, la incredulidad dio paso a una curiosidad afilada. Se inclinó ligeramente sobre la mesa de cartas. ¿Vos leíste el manual de tácticas alemán? Sí, señor. Estaba en la mesa de la Cámara de Oficiales. Le pegué una leída mientras baldeaba la cubierta. Lo que aquel pibe de la Boca había entendido, con una intuición que ningún ingeniero naval en el comando de la flota de mar había considerado, era la rígida doctrina alemana. Los submarinos tipo 7C operaban con un protocolo específico: atacar, sumergirse, navegar unos 400 metros bajo el agua y luego ascender a cota de periscopio para confirmar los resultados y asegurarse de que no había persecución. Esos 8 a 12 minutos entre observaciones eran su talón de Aquiles. Y la pintura naval con base de óxido de zinc tenía una particularidad química: se adhería de forma casi instantánea a superficies metálicas húmedas y, una vez seca, solo un solvente industrial podía quitarla. El agua de mar, por más salada y fría que estuviera, no le hacía ni cosquillas. Videla no autorizó el método de inmediato. La idea era demasiado heterodoxa, demasiado simple. Pero la lógica del pibe Rossi le había dejado una espina clavada en la mente. Esa misma tarde, envió un radiograma cifrado al almirantazgo en Puerto Belgrano, describiendo la propuesta táctica no convencional. La respuesta no tardó en llegar y fue tan directa como brutal: Capitán Videla. La neutralidad de la nación no es un laboratorio para experimentos de marineros. Si pone a un cabo de 19 años a diseñar la estrategia de la Armada, lo relevaré del mando de forma inmediata. Limítese a cumplir sus órdenes. Claro y corto. El mensaje dejaba en claro la tensión política que se vivía en Buenos Aires, un gobierno que prefería mirar para otro lado mientras el océano ardía. Pero entonces, el destino, o quizás el diablo, movió sus fichas. El 28 de marzo de 1943, a las 2:37 p.m, la radio del Buenos Aires crepitó con una llamada de auxilio desesperada. El Mar del Plata, un buque mercante con bandera argentina que transportaba granos, reportaba un ataque de torpedo. El mensaje se cortó abruptamente. Era una agresión directa, un acto de guerra encubierto, una violación flagrante de la soberanía argentina. El destructor viró con violencia, sus turbinas Parsons aullando mientras se lanzaba a toda máquina hacia la última posición conocida del mercante. Llegaron a una escena desoladora. Restos de madera, caja flotando y una mancha iridiscente de diésel que se extendía sobre el oleaje como una herida abierta en el mar. Lograron rescatar a una docena de sobrevivientes, hombres aterrados con la mirada perdida en el agua helada. El U-Boot estaba cerca, muy cerca, pero sumergido a su profundidad operacional de 100 metros, invisible para el sonar, un fantasma bajo sus quillas. Matteo Rossi estaba en cubierta, ayudando a subir a los náufragos. Vio la mancha de diésel, el agua mansa en ese punto exacto, y vio las latas de pintura. El rostro del capitán Videla en el puente era una máscara de furia contenida. Sabía que sus órdenes eran patrullar, no iniciar un combate que podría arrastrar al país a la guerra mundial. Pero Rossi vio los ojos de un joven marinero mercante, no mucho mayor que él, temblando de frío y de horror. Y en ese instante, el miedo a un consejo de guerra se volvió insignificante comparado con la rabia y la necesidad de hacer algo. Sin autorización. Sin consultar a nadie. El pibe, Rossi, tomó 2 latas de 80 litros cada una, las arrastró con esfuerzo hasta la popa del destructor, y, con un grito ahogado, vertió 160 litros de pintura gris naval directamente sobre la mancha de diésel. La pintura se expandió en el agua como una gota de leche en café, formando una nube lechosa y densa de casi 60 metros de diámetro. Videla lo vio desde el puente. Su rostro se congestionó, sus nudillos se pusieron blancos al aferrarse a la barandilla. Rossi rugió. Lo voy a meter en un calabozo hasta que se pudra por insubordinación.
Pero antes de que pudiera completar la orden, el vigía en el carajo gritó con una voz que rasgó el aire. Periscopio. Periscopio babor, a 400 metros. El U-Boot había subido a observar. Su periscopio emergió directamente en el centro de la nube de pintura. Adentro del U-487, el capitán Leutnant Friedrich Braun no vio nada. La óptica de sus 6 estaba cubierta por una capa espesa y opaca que el agua no limpiaba. Intentó rotar el periscopio, la mancha seguía ahí. Braun tenía 3 opciones: emerger por completo para limpiar el periscopio, lo que era un suicidio táctico; operar a ciegas bajo el agua, imposible cerca de un destructor que lo cazaba; o retirarse sin confirmar los resultados de su ataque, una cobardía inaceptable según la doctrina de la Kriegsmarine. Braun, un hombre de acción, eligió emerger. Fue un error fatal. A las 2:52, el U-487 rompió la superficie a solo 380 metros del ARA Buenos Aires. Su periscopio estaba completamente blanco. La tripulación alemana comenzó a salir a cubierta con trapos, desesperados por limpiar la óptica. Pero ya era tarde. El capitán Videla, comprendiendo en una fracción de segundo que la ridícula idea del pibe había funcionado, dio la orden con una voz helada y letal. Baterías de proa. Fuego a discreción. Los cañones Vickers de 120 milímetros del destructor escupieron fuego y acero. El primer proyectil impactó en la torre de control, destrozándola. El segundo perforó el casco de presión con un sonido metálico horrible. El tercero explotó bajo la línea de flotación. A las 2:56, apenas 19 minutos exactos después de que Rossi vertiera la pintura, el U-487 se hundió de popa, llevándose a sus 51 tripulantes al fondo del Atlántico Sur. 0 sobrevivientes. Esa noche, Videla no arrestó a Rossi. Lo convocó a su camarote. No hubo felicitaciones, solo una larga mirada de respeto y un vaso de coñac que el capitán sirvió en silencio. Luego, se sentó y redactó un informe cifrado al comando de la flota de mar. El título era deliberadamente técnico y aséptico: uso táctico no convencional de pintura naval como arma de cegamiento periscópico. La respuesta del alto mando llegó 48 horas después. Ante la evidencia de un buque argentino hundido y un submarino enemigo destruido en una acción no autorizada, la decisión fue pragmática y secreta. Propuesta aprobada para implementación experimental. Suministro adicional de pintura de óxido de zinc será enviado a toda la flota del Atlántico. Informar resultados. Lo que nadie en Buenos Aires esperaba era cuán devastadoramente efectivo sería el método. En abril de 1943, el ARA Buenos Aires recibió su suministro, 2.300 litros de pintura en latas sin marcar. El capitán Videla reorganizó por completo sus tácticas de ataque. La nueva doctrina, que en los pasillos de la Armada se empezó a conocer como la mancha del pibe Rossi, era simple. Cuando el sonar detectaba un posible U-Boot, el destructor no lanzaba cargas de profundidad de inmediato. En cambio, se acercaba y vertía entre 150 y 200 litros de pintura en un círculo amplio sobre la posición estimada. Luego, esperaban. Los alemanes, esclavos de su propia eficiencia, seguían su doctrina. Ascendían a cota de periscopio cada 8 o 12 minutos. Pero ahora, cuando la óptica emergía, atravesaba la nube de pintura. El comandante alemán quedaba instantáneamente ciego. Y un U-Boot ciego solo tiene 2 opciones: emerger o huir. Ambas eran fatales. La primera victoria oficial con el nuevo método llegó el 3 de abril. El U-563, un veterano de 7 patrullas, quedó cegado. Emergió para limpiar el periscopio. Fue hundido en 6 minutos por el ARA Mendoza, gemelo del Buenos Aires. La segunda victoria, el 8 de abril. El U-419. Su periscopio quedó cubierto de pintura. Intentó operar a ciegas, confiando solo en sus hidrófonos, y terminó colisionando con un carguero neutral. El impacto dañó sus tanques de inmersión, obligándolo a salir a la superficie,
donde fue acribillado por el fuego de cubierta del Ara Tucumán. La tercera victoria, el 11 de abril. El U-526 quedó cegado y su comandante, prudentemente, decidió retirarse sin confirmar el ataque. Fue perseguido durante horas por 2 destructores que lo acorralaron y lo hundieron con cargas de profundidad. Pero los alemanes no eran estúpidos. Tenían a los mejores ingenieros navales de Europa y a un comando de submarinos, el Befehlshaber der U-Boot, que analizaba cada pérdida con una minuciosidad escalofriante. El 15 de abril, el gran almirante Karl Dönitz recibió los informes de 3 comandantes que habían logrado escapar y que describían extrañas nubes blancas en el agua justo antes de ser atacados. La respuesta alemana fue inmediata y lógica. Una nueva orden táctica fue enviada a toda la flota de submarinos: no ascender a cota de periscopio si se observan sustancias anómalas en la superficie. Operar únicamente con hidrofonía pasiva hasta confirmar que el agua está clara. Esta orden debería haber neutralizado por completo la mancha del pibe Rossi. Pero, en cambio, los alemanes acababan de cometer un error táctico catastrófico. Porque ahora sus U-Boot no podían observar visualmente. Debían confiar únicamente en el sonido. Y los destructores argentinos de la clase Buenos Aires, construidos en astilleros británicos, tenían algo que los alemanes no anticiparon: motores con turbinas de vapor silenciosas, de baja frecuencia, que los hidrófonos alemanes de la época no detectaban eficazmente a más de 90 metros de profundidad. Los lobos grises se habían quedado ciegos y contra esos destructores, también sordos. Mayo de 1943. La Armada Argentina adoptó la táctica de la nube blanca como doctrina estándar, pero la refinó. Ya no vertían pintura solo cuando detectaban un submarino. Ahora, la usaban de forma preventiva. En las rutas conocidas de los convoys que pasaban cerca de la zona de exclusión, los destructores navegaban en zigzag, dejando un rastro de manchas de pintura cada 400 metros. Creaban campos de ceguera de 2 o 3 kilómetros de longitud. Los U-Boot que intentaban atravesar estas zonas sin usar el periscopio se encontraban en una situación operacionalmente imposible. No podían confirmar la posición de los buques, no podían calcular los vectores de los torpedos, no podían verificar la distancia. El resultado fue una masacre silenciosa y secreta. Los comandantes alemanes tenían que elegir: atacar a ciegas, desperdiciando torpedos que costaban una fortuna, o retirarse sin atacar, lo que les valía un consejo de guerra por orden de Dönitz. El 7 de mayo, el U-209 intentó atacar a ciegas. Sus 4 torpedos se perdieron en la inmensidad del océano. Fue localizado y hundido con cargas de profundidad. El 12 de mayo, el U-258 se retiró de una zona de pintura. Fue perseguido durante 14 horas y finalmente destruido. El 19 de mayo, el U-194 emergió fuera de una zona de pintura para tratar de observar un convoy. Fue detectado por el radar del ARA Buenos Aires y hundido en 9 minutos. Los alemanes intentaron contramedidas químicas. La División de Guerra Química de la Kriegsmarine desarrolló un solvente capaz de limpiar la pintura de óxido de zinc bajo el agua. Lo distribuyeron a todos los U-Boot en junio. No funcionó. El solvente requería de 8 a 12 minutos de aplicación continua. Un submarino no podía permanecer con el periscopio extendido durante 12 minutos en aguas hostiles sin ser detectado. El radar lo localizaría en menos de 90 segundos. En julio, Dönitz tomó una decisión desesperada. Ordenó a sus submarinos operar completamente sin periscopio durante la aproximación y el ataque, navegando únicamente por cálculo y con los hidrófonos. Era una orden suicida. Los comandantes en el frente lo sabían, pero las órdenes eran órdenes. La carnicería continuó. En agosto de 1943, el Comando Naval Argentino compiló estadísticas clasificadas. Antes del método de la pintura, el promedio era de 9 buques mercantes hundidos por mes en su zona de patrulla, con la pérdida de un U-Boot cada 2 meses. Después del método, el número de buques aliados hundidos cayó a 3 por mes, mientras que los submarinos alemanes destruidos aumentaron a un promedio de 7 mensuales.
La tasa de intercambio se había invertido por completo. Los alemanes estaban perdiendo más submarinos de los que podían construir. La matemática de la guerra es brutal e inevitable. El 3 de septiembre de 1943, el almirante Dönitz escribió en su diario personal: «Los lobos ya no pueden operar eficazmente en el Atlántico Sur. Las pérdidas son insostenibles. La guerra submarina en esa zona ha fracasado». 3 días después, ordenó la retirada masiva de los U-Boot de las costas argentinas. De los 40 submarinos que operaban en la región, solo 10 permanecieron en patrullas lejanas. El resto fue redistribuido al Mediterráneo y a las costas africanas. La batalla secreta del mar argentino había terminado. La neutralidad argentina, defendida por la astucia de un pibe de la Boca, había prevalecido. En octubre de 1943, Mateo, el pibe, Rossi fue ascendido a suboficial segundo. En una ceremonia privada en la base naval de Puerto Belgrano, sin prensa ni fotógrafos, recibió la cruz al heroico valor en combate. La citación decía: «por iniciativa táctica extraordinaria que resultó en la neutralización de múltiples unidades enemigas y alteró decisivamente el equilibrio estratégico en la zona de soberanía nacional». Rossi nunca habló públicamente de su método. Los registros de la Operación Mancha Blanca permanecieron clasificados como secreto de guerra hasta 1976. Para cuando se desclasificaron los archivos, Mateo Rossi ya había fallecido de un infarto en 1968, en su casa de la calle Bransen. Tenía 44 años. Trabajaba como maestro en una escuela primaria de su barrio. Ninguno de sus alumnos, ninguno de sus vecinos, supo jamás que ese hombre tranquilo que les enseñaba a leer y a sumar, había cambiado el curso de una guerra secreta con unos tachos de pintura. El ARA Buenos Aires continuó sus operaciones de patrulla hasta el final de la guerra. En su historial de servicio figuraban 11 submarinos enemigos hundidos. 9 de ellos, gracias al método de un pibe que leyó un manual enemigo mientras baldeaba una cubierta. Hoy, la táctica de Rossi ya no es necesaria. El sonar moderno, los satélites y los torpedos inteligentes la han vuelto obsoleta. Pero en 1943, cuando el Atlántico era un cementerio y los lobos grises parecían invencibles, un marinero de 19 años sin educación formal miró unas latas de pintura y vio un arma. A veces, las soluciones más brillantes no provienen de academias militares o laboratorios de ingeniería. Vienen de la gente común, de aquellos que miran lo ordinario y ven lo extraordinario. La guerra no la ganan solo los generales y los almirantes. A veces, la ganan los pibes de